Josué capítulo 3, versículo 1 dice: se levantó de mañana Josué, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán detrás de ella, a fin de que sepan el camino por donde deben ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella haya una distancia como de 2000 codos, y no se acercarán a ella. Señor, te damos gracias porque en esta noche sabemos que hay una palabra tuya, una palabra que va a bendecir nuestra vida, nuestro corazón, una palabra que nos va a acercar a tus propósitos. Señor, yo declaro en esta hora que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está preparado para recibir tu palabra. Todo lo que es distracción, apatía, desinterés, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera ahora de cada vida y de este lugar en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera distraernos, llevarnos a desatender tu palabra, lo atamos, lo cancelamos en el nombre de Jesús, y atamos toda influencia que pueda venir de parte del diablo a querer robarnos la semilla que va a llegar a nuestro corazón esta noche. Y declaramos, Señor, que es palabra de vida y palabra de bendición, porque es tu palabra que viene a nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos creen que vamos a ver su gloria en este año? ¿Y cuántos creen que el Señor nos va a brindar oportunidades sobrenaturales para bendecirnos, para hacer realidad cosas que hasta hoy no se hicieron realidad? ¿Cuántos lo creen? Quiero que me digan amén bien fuerte. La gente de fe quiero que me grite amén. A ver. Muy bien. Yo creo que Dios va a hacer cosas poderosas. Es más, es como que uno ve que algo está pasando en el cielo y que en algún momento se va a manifestar. Pero en esta noche esta palabra nos enseña cuál es el camino que debemos seguir para ver concretadas las cosas que Dios nos promete. Porque ya lo sabemos que Dios promete, Dios dice, y lo que Dios dice, Él por su parte lo cumple. Pero para que se haga realidad también hay una parte que usted y yo tenemos. Por eso este pasaje nos enseña algo maravilloso. Estaba Israel allí frente a la tierra prometida. Lo primero que quiero decirles es que esta palabra, lo que leímos, no es un libro de cuentos, no es una historia, no es una fábula. Es parte de la historia real del pueblo de Dios, de Israel. Esto ocurrió literalmente, esto pasó en la historia. Esto es historia verdadera, porque a veces piensan que hay capítulos de la Biblia que son como un libro de cuentos, que alguien se levantó una mañana inspirado y escribió una historia sobre Israel. No, tenemos que entender que la Biblia en estas partes, por algo se lo llama, desde Josué hasta Ruth, por ahí un poquito más, hasta Crónicas, libros históricos, porque relatan la historia verdadera del pueblo de Israel, de la nación, de una nación que nació a partir de Abraham. Y aquí estamos con Josué y a punto de ver concretado algo. Ellos estaban de la orilla de este lado, y de la orilla de enfrente tenían la tierra prometida. La bendición que Dios les había prometido la tenían ahí frente a sus ojos. Pero había un obstáculo, nada más y nada menos, en el medio, que era el río Jordán. Un río que ellos debían cruzar para poder tomar posesión de la tierra. Recuerde que la tierra de Canaán es la tierra que Dios les había prometido para que ellos se instalaran, para que ellos pudieran vivir, asentarse como pueblo, como familia, desarrollarse, crecer. Era la tierra que Dios había preparado para ellos. Y que cuando hablamos de Canaán en el Antiguo Testamento, representa la bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Nuestro Canaán es lo que Dios nos ha prometido que haría con nosotros en estos días. Y cuando parece que tenemos ahí la bendición al alcance de la mano, siempre hay algo que se nos cruza en el medio, siempre hay un obstáculo que se presenta, algo que se opone, algo que se cruza en nuestro camino y que parece que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a alcanzar, porque hay un obstáculo que no precisamente a veces tiene que ser del diablo, como a veces queremos espiritualizarlo, sino que a veces los obstáculos existen en el camino. En ningún lado de la Biblia, ni en ninguna promesa de Dios, dice que nuestros caminos serían sin obstáculos, sin problemas o sin cosas que se atraviesen para frenarnos. Al contrario, la Biblia dice, Jesús dice,
en el mundo, mientras estén en la tierra, tendrán aflicción, tendrán problemas, pero no se preocupen porque yo he vencido y esa victoria está para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la cuestión es que Josué estaba con todo el pueblo, 2 millones de personas. Y para que usted se ubique, quiero decirle otra cosa más. A veces pensamos, cuando hablamos de 2 millones de personas, y a veces dicen que eran 2 millones de personas contando matrimonios sin contar a los niños y sin contar los animales. Nosotros pensamos que, no sé, que estaba el tabernáculo en el medio y un par de carpas alrededor, y ese era todo el campamento. Yo le quiero decir, para que usted pueda entenderlo, un día le voy a compartir a alguien que estudió y sacó las proporciones de agua, de alimento que tenía que haber por día o por un tiempo determinado para alimentar a toda esa gente, y usted se va a dar cuenta que no era simplemente una carpa en el medio y 12 carpitas alrededor, o 12 tribus alrededor, sino que era prácticamente la dimensión de una ciudad. 2 millones de personas. 2 millones de personas es más que la población de muchas provincias argentinas. Por ejemplo, Tucumán no tiene 2 millones de personas. Podríamos decir que, por ponerlo en un lugar chico y limitado, que el campamento podría ser tan grande como la provincia de Tucumán. ¿Qué le parece a usted? Impresionante. Allí estaba el campamento con Josué como líder y a la puerta de la bendición, pero con el río Jordán en el medio. Y ese obstáculo estaba allí parado, estaba puesto ahí. Y la verdad que cuando Josué paró el campamento, lo paró 3 días para averiguar cómo haría, o para pensar cómo haría para poder llegar del otro lado. Porque quiero decirle que el río Jordán, ellos llegaron en primavera, y el río Jordán en ese tiempo es donde tiene el mayor caudal de agua. Y casualmente estaban en el punto, no solamente donde era el mayor caudal de agua, sino donde mayor profundidad había. O sea, ellos estaban parados en un lugar, porque Dios los había llevado allí, donde usted y yo jamás iría para cruzar el Jordán. ¿Me está entendiendo? Uno busca el lugar donde hay menos cantidad de agua, donde está más bajito, más plano, como para donde haya menos profundidad. Ellos estaban en el lugar de mayor turbulencia, en el tiempo de mayor caudal y en el lugar más profundo. Así dicen los estudiosos de la Biblia, que ahí estaban en ese lugar parado Josué con todo el pueblo. Sin embargo, ahí en esas condiciones, nosotros que sabemos el final de la historia, sabemos que ellos cruzaron el Jordán y que ellos tuvieron su tierra, su bendición en su mano. Pero saben, hay un secreto para que cuando las circunstancias que nos rodean no son perfectas, no son las mejores condiciones para recibir una bendición. Hay un secreto para que podamos saltar los obstáculos. Hay un secreto para que eso no sea un freno. Hay un secreto para que ni la turbulencia, ni la profundidad, ni el caudal de agua de lo que se te presentó adelante te pueda detener. Hay un secreto que abre puertas. Hay un secreto que hace realidad lo posible. Y ese secreto se llama ir detrás de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esto? Este pasaje nos enseña que la decisión que tomó Josué fue enviar a los levitas con el arca. El arca era Dios, el arca representaba a Dios. Cuando el arca, por si usted no sabe, era una caja de madera, de acacia, bañada en oro, que representaba la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel, cuando el arca estaba con ellos, era como que Dios estaba con ellos. Cuando los filisteos, por ejemplo, le robaron el arca, es como que ellos se sintieron desprotegidos y sin Dios, porque Dios no estaba en el medio del campamento. Y así fue que después recuperaron el arca y volvieron a tener a Dios con ellos. El arca era como tenerlo a Dios en medio del pueblo, como que Dios estaba presente. Por eso Josué dice al pueblo, y los oficiales comenzaron a recorrer el campamento y empezaron a decir: cuando vean pasar el arca y los sacerdotes que la transportan, porque es la manera de transportarla, colgada en el hombro de los sacerdotes, ustedes van a ir detrás de ella y detrás de ella caminarán. Y la historia nos enseña que allí los sacerdotes llevaban el arca y que se internaron en el agua. No sabemos hasta dónde, pero yo me imagínese usted caminando en el mar, internándose, y mientras le llega por los tobillos es como que vamos bien, ¿no? Y si el agua llega a las rodillas, por ahí también vamos bien. Y cuando llega a la cintura, ya empezamos a levantar los pies, ¿no vieron? Cuando llega a la cintura, levantamos los pies en el agua. No sé por qué, pero todos levantan los pies cuando entran al agua y les llega a la cintura. Y cuando nos llega al pecho es como que
si no somos buenos nadadores, nos volvemos para atrás. Yo no sé en qué punto, pero la Biblia enseña que cuando estos hombres entraron en el agua, cuando estos hombres creyeron en lo que Dios les había ordenado a través de Josué, ellos se internaron en el agua, entraron y de repente el río Jordán, dice la Biblia, las aguas se contuvieron de un lado. Hay una diferencia entre el milagro del Mar Rojo, que también se abrió, y el del Jordán, porque el Mar Rojo se abrió al medio, pero en el caso del río Jordán dice que las aguas se contuvieron de un lado. Es como si hubieran puesto un dique del lado izquierdo, póngale, y las aguas se contuvieron hasta acá y el agua corrió y se secó el río. Y ellos pasaron, se internaron hasta la mitad los sacerdotes y el pueblo pasó en tierra seca y llegó del otro lado, y hasta que los sacerdotes no volvieron a la tierra en la otra orilla, el río no volvió a su curso. Eso fue un milagro, eso fue algo sobrenatural, eso fue algo que ocurrió por parte de un milagro que hizo Dios para bendecir al pueblo de Dios. Dios mismo se va a encargar de los obstáculos que se presentan entre nosotros y nuestra bendición. Dios mismo va a ser aquel que corra aquellas cosas que te impidan atrapar la bendición. Pero hay un principio que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no podemos ir detrás de nuestro propio pensamiento, nosotros no podemos ir detrás de lo que algún hombre intelectual nos quiera decir, nosotros no podemos ir detrás de nuestros sentimientos humanos, nosotros tenemos que correr detrás de la presencia de Dios, y Dios hará los milagros, y Dios abrirá los ríos, y Dios nos ayudará a cruzar del otro lado para que usted y yo podamos tener no solamente una oportunidad sobrenatural, sino la bendición que Él prometió hecha realidad para que la podamos disfrutar cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un aplauso bien fuerte al Señor si lo cree. Seguir detrás de la presencia del Señor no es una opción, es el camino. No es que hay variantes, a veces los hombres pensamos que tenemos distintas opciones. Y en este caso yo quiero decirte algo, no hay una opción. El que quiere ser bendecido por Dios tiene que ir detrás de la presencia de Dios. Ir por otros caminos que puedan ser muy sabios, que puedan ser muy óptimos, que puedan ser muy esperanzadores, pero no incluyen a la presencia de Dios. Dios no va delante nuestro en esos caminos. No tiene sentido que nos metamos, porque vamos a terminar hundidos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio consejo o en nuestro propio parecer. Pero si Dios abre un camino, quiero decirte algo, hasta que no pases vos y toda tu familia del otro lado, a la otra orilla, hasta que te hagas de aquella cosa que Dios te prometió, Dios no dejará, Dios no cerrará el camino, Dios no cerrará la puerta, y Él no hará nada hasta que tengas lo que tenés que tener en tus manos. Por eso tenemos que entender que ir detrás de la presencia de Dios no es una opción, es el camino. ¿Por qué? Primero, porque la presencia de Dios te guía por donde tenemos que caminar. Dice el versículo... Espera que lo perdí porque acá el ventilador me dio vuelta a la Biblia. El versículo 4 creo que es del capítulo 3 de Josué. Ahora lo vamos a ver. El ventilador está muy bueno, pero en el versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán detrás de ella, a fin de que sepan el camino por donde deben ir. Es Dios el que nos marca los caminos por donde debemos andar. Es Dios el que nos dice por dónde transitar para encontrarnos con nuestra bendición. Saben, los hombres son sabios, son inteligentes y tienen capacidades, pero el hombre sabio en su propio camino es el que termina perdiendo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de bendición, pero su fin es la muerte. El único que puede brindarte un camino de bendición, el único que puede abrirte un camino para que realmente sea bendecido, es el mismo Dios. Y para eso tenemos que encolumnarnos detrás de Él y su presencia, para que Él nos marque el camino por donde nosotros debemos andar. Si Él no va adelante, ¿cómo puede marcarte el camino?
El que te enseña por dónde ir y que te enseña por dónde entrar a un lugar o te dice cómo, vení que te acompaño, seguime, significa seguime, vení detrás mío para que yo te pueda marcar el camino y puedas llegar a donde tenés que llegar. Si usted quiere llegar a la bendición de Dios, no puede tomar ningún atajo, no puede tomar caminos alternativos, tenemos que seguir por el camino que Dios nos marca, porque ese camino nos conduce a la bendición. ¿Cuántos dicen amén por esto? A fin de que sepan, significa que nosotros por nosotros mismos no podemos llegar. O Dios te lo revela o te perdés a mitad de camino. O te encolumnás detrás de Dios y lo que Él te muestra, o haces la tuya y bueno, arreglate como puedas. El hombre que va detrás de Dios jamás se perderá. El hombre que va detrás de Dios y su presencia jamás dejará de recibir la bendición. El hombre que va detrás de Dios es el hombre que va a saltar los obstáculos. No es que no se le van a presentar pruebas, pero Dios yendo adelante lo ayudará y abrirá caminos para que toda prueba sea corrida, sea quitada y el hombre que va detrás de Dios pueda recibir su bendición. Amén. Lo segundo que dice este pasaje y por qué debemos ir detrás de la presencia del Señor es porque la presencia de Dios nos guía a lo sobrenatural. Hermanos queridos, usted y yo somos naturales, somos seres naturales. Y el único que nos puede guiar de manera sobrenatural a lo sobrenatural es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Él es sobrenatural y Él no va a entrar en nuestro nivel. Somos nosotros los que tenemos que ir al nivel de Él y entender que nosotros tenemos que caminar detrás de Él para que lo sobrenatural se manifieste. Miren lo que dice la Biblia aquí en este pasaje también. A fin de que tú sepas el camino por donde debes ir, por cuanto ustedes no han pasado antes por este camino. No conocemos el nivel de lo sobrenatural, no lo dominamos. Para eso debemos ir detrás de la presencia del Señor, no solamente para que nos guíe en el camino, sino para que Él nos conduzca a ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Los sistemas del hombre caen a la hora de hablar de lo sobrenatural. Ningún hombre por sí mismo puede producir nada sobrenatural. Josué no podía abrir el río Jordán. Josué no podía hacer que el agua se desapareciera del río. Josué no podía contener con toda la gente y con toda su invención y sabiduría hacer algo para contener las aguas. Pero Dios sí. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios sobrenatural. Es el Dios de los ríos y de los mares, de las montañas. El mismo que creó los mares y los ríos, Él puede detener el curso de los mismos para abrir un camino para que sus hijos, su máxima creación, los que han creído en Él, los que han recibido a Jesús como Salvador en su vida, caminando detrás de su misma presencia, puedan ver cómo lo sobrenatural se va manifestando. El hombre que camina detrás de Dios, el hombre que camina detrás de la presencia de Dios, ese hombre puede ver cómo lo sobrenatural es parte de su vida, porque Dios se va manifestando paso a paso, gloria en gloria, victoria en victoria, mover en mover. ¿Cuánto tiempo hemos caminado sin Dios? Porque no lo conocíamos, porque lo ignorábamos y veíamos solamente resultados naturales, lo que mis manos podían producir, lo que mi sabiduría podía pensar, inventar o diseñar. Pero el día que me encontré con Dios, el día que yo le entregué mi corazón a Él y el día que usted se lo entregó también, ese día comenzamos a experimentar lo sobrenatural. Ese día comenzamos a ver lo que ningún hombre podía producir y hacer, pero que sí podía hacer y producir nuestro Dios. Y hemos recibido milagros, señales, maravillas por el mover sobrenatural de nuestro Dios, porque íbamos caminando detrás de Él. Yo en esta noche quiero decirte que en este año 2017 Dios quiere que camines bien pegadito a Él, porque Él quiere mostrarte su gloria. Pero para ver su gloria, lo sobrenatural, no podés tomar distancia de Él, tenés que dejar que Él te guíe y caminando detrás de Él, que Él manifieste lo sobrenatural, que va a abrir puertas de bendición para tu vida y que va a manifestar lo glorioso que Él tiene preparado. Es tiempo de cumplimiento, es tiempo de promesas hechas realidad, es tiempo de promesas pendientes que se cumplan, pero hay que caminar detrás de la presencia de Dios y dejar que Él mismo te guíe para que pueda ver su gloria manifestándose en tu vida. Alguien que lo crea esta noche, alguien que diga: Señor, yo voy a ir detrás tuyo. Amén. Aleluya. Yo tengo un Dios sobrenatural. ¿Y usted? Mire, a fin de año le voy a contar tantos testimonios que usted no lo va a poder creer. Dígale que está al lado suyo: a fin de año te voy a contar tantos testimonios que no lo va a poder creer.
¿Cuántos van a venir el último culto del año? Como siempre hacemos el culto de Acción de Gracia, a contar muchos testimonios. A ver, salúdenme. Eso, gente de fe. No solamente de fe, sino fe caminando detrás de la presencia del Señor. ¿Por qué tenemos que caminar detrás de la presencia del Señor? Primero, porque Él nos guía. Segundo, porque la presencia de Dios nos guía a lo sobrenatural. Dios no es natural. Dios no es hombre. Diga conmigo, Dios no es hombre. Menos mal, ¿no? Dios no es hombre. Dios es sobrenatural. Y Él quiere manifestar esa sobrenaturalidad de Él en cada uno de nosotros. Tercero, debemos ir detrás de la presencia de Dios porque la presencia de Dios nos engrandece. Dice el versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que significa engrandecer? Hacer sobresalir. Y sabe, usted no va a sobresalir porque usted sea un fenómeno. Puede ser un fenómeno, puede tener grandes habilidades, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que verdaderamente alguien es grande cuando se puede ver a Dios en la vida de esa persona. ¿Sabe? Mucha gente es habilidosa, capaz, tiene mucho talento a nivel natural, pero cuando muere, todo eso que diseñó puede quedar en el tiempo, pero en definitiva, piensan que la grandeza es hacer cosas, construir, adquirir bienes, tener posesiones, que eso es verdadera grandeza. Por eso la sociedad está como está, porque la grandeza está determinada por lo material y no por los valores internos de la persona. ¿Cuántos me dicen amén? Lamentablemente el mundo se ha vuelto tan materialista que los verdaderos valores se han diluido, se han perdido. Pero cuando alguien tiene a Dios y Dios es visto a través de esa persona, ahí podemos encontrar la verdadera grandeza. Porque lo que se manifiesta no es la capacidad de un hombre, sino la grandeza de Dios a través de la vida de esa persona. Y sabe una cosa, cuando Dios bendice a alguien y todo el mundo comienza a ver que no saben cómo, pero las cosas suceden. Si míralo a este, míralo al otro, míralo a aquel, no dábamos 2 pesos, mirá, Dios ahora tiene, su matrimonio se restauró, salió adelante, cambió, dejó los vicios, dejó esto, y la persona dice, me encontré con Dios y Dios me cambió la vida. Lo que ven es la grandeza de Dios y no la grandeza de una persona. Lo que nos hace grande no es nuestra propia habilidad, sino que Dios esté con nosotros y que la bendición de Dios sea vista sobre nuestra vida y sobre toda nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera grandeza. Y Dios le está diciendo a Josué, desde este día, desde el día que vos decidiste ir detrás de mi presencia, yo comenzaré a engrandecerte, yo te haré sobresalir, pero no por tus méritos, sino porque me verán a mí sobre tu vida, verán que mi mano está sobre vos, verán que mi bendición está sobre tu vida, verán que mi prosperidad está sobre tu vida, verá que todo lo que yo soy está contigo y vos y toda tu familia son bendecidas por mí. A eso se le llama engrandecimiento. Eso es grandeza, que Dios esté con nosotros y que Dios sea visto a través de cada uno de nosotros, no solamente en nuestra manera de vivir, sino un Dios que nos bendice, un Dios que nos engrandece, un Dios que marca la diferencia con nosotros y a través de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por esto? Quiero decirte algo, si hoy te encolumnas detrás de la presencia de Dios, a partir de hoy Dios comenzará a engrandecerte. Quizás ya estés caminando detrás de Dios. Bueno, afilate más detrás de Dios, ponete más firme detrás de Dios, ponete más cerca detrás de Dios, y Dios volverá, o Dios seguirá engrandeciéndote aún más de lo que ya te bendijo. Él lo seguirá haciendo en este tiempo. Alguien que diga amén por esto, alguien que le diga, Señor, yo voy detrás de ti en esta hora. Amén. ¿Por qué debemos ir detrás de la presencia del Señor? Porque nos engrandece, pero también porque trae libertad. Dice el versículo 10: y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está
en medio de nosotros, en que Él echará delante de nosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Sabe una cosa? La gloria de Dios, porque cuando Israel entró en la tierra prometida, no era una tierra desierta. Dios le había dado una tierra, pero tenía que batallar contra todos los que habitaban en esa tierra: el jebuseo, el eteo, el heveo, el cananeo. Y Dios le está diciendo: si caminas detrás mío, vas a ver victoria sobre todos tus enemigos que se levanten contra vos. ¿Cuántos dicen amén? Los enemigos tu enemigo no es tu suegra. ¿Por qué se ríe? El enemigo no es tu suegra. Estamos hablando del diablo y todas esas huestes espirituales de maldad que se levantan muchas veces para frenarnos, para detenernos y para que no podamos llegar a tener la bendición que Dios nos ha prometido. Y Dios nos dice que tendremos victoria en su nombre sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo se levante, cuando las huestes espirituales de maldad se levanten, Dios te dará victoria. Dios peleará por vos. Él te llevará por caminos de victoria y de bendición, y todo aquello que viene para hacerte mal se correrá de tu camino en el nombre de Jesús. Es promesa de Dios para todos los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Dios trae libertad, no dejará que nadie te ponga preso, que nadie te esclavice, sino que te mantendrás firme con la libertad con la que Cristo te hizo libre. A veces la depresión, la tristeza, la amargura, la angustia y distintas manifestaciones que tienen que ver con espíritus inmundos se vienen contra nosotros y nosotros mismos le damos lugar. Pero Dios nos dice que Él nos va a dar victoria contra todo eso, contra la depresión, la tristeza, la amargura, contra la apatía, el desinterés. ¿Viste? Ese desinterés que te agarran por las cosas cuando ves que las cosas no salen o que un enemigo se levanta. Hay gente que mientras todo va bien, está bárbaro, pero en cuanto se presenta el primer obstáculo, se bajonea y se pone a llorar y se pone a gritar. ¿Y por qué? Si yo sigo a Dios. En el mundo tendrás aflicción, el enemigo siempre ofrecerá oposición, pero Dios siempre te dará la victoria. Porque si Él está, nosotros vamos detrás de la presencia de Dios. Cuando quiera venir a atacarnos, al primero que va a ver es a Dios. Y significa que se la va a tener que arreglar con Él. Amén. Y lo último, ¿por qué tenemos que ir detrás de la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios te da firmeza. Diga conmigo: Dios me da firmeza. Hay gente que piensa que porque tiene voluntad, porque tiene buena onda, porque tiene fuerza en sí mismo, y cree que puede salir adelante en todas las cosas. Después nos damos cuenta que al primer soplido nos caemos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios nos mantendrá firmes. ¿Cuántos dicen amén? Que no estaremos fluctuando, no vamos a hacer que caemos, nos levantamos, caemos, sino que nos vamos a mantener firmes. Mire lo que pasó, dice esta historia en el versículo 17, que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron, mientras pasaba el pueblo, en seco, firmes en medio del Jordán. Ahora, mire si esto no es sobrenatural. Usted imagínese un río, toda su vida tuvo agua el río. De repente las aguas quedan contenidas de un lado. ¿Cómo queda el fondo del río? ¿Cómo dijo usted? Barroso. ¿Verdad? Es lógico, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que estaban parados en seco. Imposible. Porque no, la orden no fue, bueno, el Señor contuvo las aguas, muchachos, espere que se sequen un poco el fondo y arrancamos. No, Dios contuvo las aguas y ellos empezaron a caminar. Y cuando caminan muchas personas por un lugar ya embarrado, ¿cómo queda? Peor, los que viven en calle de tierra y pasan 3, 4 autos cuando está lloviendo, va a ser un desastre, ¿verdad? Imagínense 2 millones de personas caminando por el barro.
dice que los sacerdotes estuvieron parados en medio del Jordán, en tierra seca y firmes, sosteniendo el arca. Yo me lo imagino en el medio, al principio todo bárbaro. Uy, milagro, el agua se contuvo, pero cuando te empezás a hundir en el barro se acabó. Y los sacerdotes no eran Superman, ni Batman, ni nada, ningún superhéroe. Eran 6 hombres consagrados a Dios, pero hombres al fin, sosteniendo una caja de madera que era pesada, con una varilla en el hombro, patinándose en el barro, sería lo más lógico. Sin embargo, la Biblia dice que estuvieron firmes. ¿Sabe qué? La firmeza no depende de tu capacidad. Tu firmeza espiritual no depende de tu proposición, de que te lo propongas. Obviamente que hay que proponérselo y obviamente que hay que tomar una decisión, pero eso no es determinante. Lo determinante para que te mantengas firme delante del Señor y en los caminos del Señor es que estés caminando detrás de la presencia de Dios, y Dios mismo te dará firmeza. Y cuando estés parado en el barro, Él lo transformará en tierra seca para que no te resbales, para que no caigas, para que no patines, para que puedas seguir caminando hacia adelante y para que puedas seguir tomando posesión de aquello que Dios mismo te ha prometido. Si querés estar firme en el reino, tenés que caminar detrás de la presencia de Dios, tenés que encolumnarte detrás de Él. Si estás 3 días bien, 3 días mal, mi pregunta es: ¿realmente estás caminando detrás de la presencia de Dios? ¿Estás realmente teniéndolo en cuenta Dios como lo tuvo Josué? Josué paró 3 días el campamento para saber qué iba a hacer, y Dios le dijo: el primer secreto es que te pares detrás de mi presencia y vas a ver cómo las cosas comienzan a ocurrir. Yo en esta noche no soy Josué, pero te vengo a decir de parte de Dios: párate detrás de la presencia de Dios y vas a ver cómo muchas de las cosas que no sucedieron hasta el día de hoy comienzan a suceder, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere manifestar su gloria, porque Dios quiere darte firmeza, pero necesita un hombre que tome una decisión, una sola decisión, la decisión de caminar detrás de Él. ¿Sabe por qué? Porque Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No sos vos, no es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no es tu estudio, no es tu capacidad. Es Dios el que va a generar tu bendición, es Dios el que va a abrir oportunidades, es Dios el que se va a manifestar sobrenaturalmente, es Dios el que te va a cambiar la vida, es Dios el que va a hacer posible lo imposible. Alguien que lo crea en esta noche y diga: no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, es con su presencia. Hay victoria en nuestro Dios. Pero es más fácil quejarse, despotricar, abandonar, bajar los brazos, echarle la culpa a otro, que encolumnarse detrás de la presencia de Dios y decir: con Dios no solamente saltaré los muros como ese coro que cantamos. Con Dios voy a saltar los muros, voy a cruzar el Jordán, le voy a patear la cabeza al gigante, voy a sacar volando al diablo y a todas sus huestes espirituales de maldad. Con Dios soy más que vencedor en todas estas cosas, por medio de aquel que me amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? En esta noche tenemos que tomar una decisión, y es la decisión de encolumnarnos, de decir: Señor, yo voy a ir caminando detrás tuyo. Es la única manera de ver lo sobrenatural hecho realidad. Es la única manera de ver el mover espiritual sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Mire, yo dentro de unos días le voy a contar un testimonio. No puedo contárselo ahora, pero yo ya empecé a ver su gloria. Varias, no una, varias. Ya tengo para escribir y para tachar en el papelito, varias. Pero una de esas, que no se la voy a contar ahora, yo di por cerrado el tema. Escuche, le voy a adelantar un poquito para impartirle fe nomás. Yo di por cerrado un tema. ¿Sabe lo que significa por cerrado? Es: bajé la persiana. ¿Y sabe lo que hizo Dios? La volvió a levantar. ¿Sabe por qué? Porque cuando bajé la persiana le dije: Señor, a menos que vos hagas un milagro, esto no funciona, esto no sale. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dijo: bien, si vos querés que yo haga un milagro y me lo pedís que yo lo haga, ahí va. Y levantó la persiana y me llamaron por teléfono.
Y lo que no podía hacer, la persona misma me lo hizo posible. ¿Sabe por qué? Porque Dios obró para que sea posible. Y ya le voy a contar cuando llegue el momento, no se lo puedo contar ahora. Pero quiero decirle algo. Cuando usted dice, Señor, yo ya acabé, probé una, toqué timbre, golpeé la puerta, le pateé la cabeza, hice lo que pude, y bajá la persiana, Dios te dice, bueno, ya está, ya hiciste lo tuyo, ¿me va a dejar a mí? Sí, Señor, me pongo detrás tuyo. Bueno, ahí va. Levanta otra vez la persiana. Decirle al que está al lado tuyo, sabé la de persianas que te va a levantar el Señor a vos. Sabé la de persianas que te va a levantar el Señor a vos. Las de persianas que bajaste porque te cansaste de hacerlo de manera natural, Dios las va a levantar de manera sobrenatural. Él se va a glorificar sobrenaturalmente en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Decirle, Señor, cuando pase tu presencia, yo voy a ir detrás de ella. No es ni al lado, Dios no tiene que ir, la presencia de Dios no tiene que ir ni al lado ni atrás. Al lado significa que somos iguales. Y atrás significa que yo dirijo y Él me acompaña. O sea que Dios tiene un solo lugar al frente de nuestra vida. Dios le dijo a Josué, mandá, algo ridículo, ¿no? Mandá a los sacerdotes y el arca y que se metan en el río. Y va a ver lo que pasa. ¿Y qué? Lo que pasa, que se van a ahogar, diría uno. Y claro, se meten en el agua y empiezan a caminar, se van a terminar ahogando. Chau arca, chau sacerdote, chau todo. Lo sobrenatural no puede discernirse con la mente del hombre. Porque tu mente es natural, pero Dios es sobrenatural. Por eso los milagros no se pueden explicar. Los milagros se creen, se reciben. A Dios se le cree y se le obedece, punto. Y cuando le creemos a su palabra y obedecemos lo que Él nos pide, vemos la gloria de Dios sobre nuestra vida. Pero estamos tan acostumbrados a manejar las cosas. Yo sé, yo puedo. Había uno que decía, de ranas como esta tengo el sartén lleno, o sea, tengo experiencia. ¿Sabés las que viví ya de todas estas? Una más, esta, de taquito la manejamos esta. Y al primer taquito te hundiste, perdiste, fuiste. ¿Sabes por qué? Primero porque si Dios no va al frente de nuestra vida es imposible ver lo sobrenatural y la manifestación de Dios. Y segundo, porque no fuimos creados por Dios para vivir lejos de Él. Así como sacás un pez del agua y se muere, así como arrancás una planta de la tierra y pierde vida, así el hombre separado de Dios también muere y no alcanza nada, porque fuimos diseñados para depender de nuestra fuente. Dios le dijo a las aguas que produzcan los peces. Y las aguas fueron la fuente que tiene todo lo que los peces necesitan. Dios le dijo a la tierra que produzca. Por lo que Dios dijo, fue creado todo. Le dijo a la tierra que produzca. Léalo en el Génesis capítulo 1 y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Tierra, produzcan plantas. Y la tierra produjo las plantas y la tierra tiene todo lo que la planta necesita para que mantenerse en vida. Pero cuando Dios hizo esa figura de tierra, de barro, cuando buscó la fuente para lo que iba a ser el hombre, no le dijo ni a la tierra, ni al agua, ni al viento, ni a nada. Él mismo sopló aliento de vida sobre esa figura y fue el hombre un ser viviente. Eso significa que Dios es la fuente del hombre, así como el agua es la fuente del pez, la tierra, la fuente de una planta. Dios es la fuente de todos los hombres. Por eso, separados de Dios, nada podemos hacer. Quizá la gente que no tiene a Dios en el corazón no nos entienda, pero nosotros que conocimos a Dios y sabemos lo que es estar sin Dios y estar con Dios, sabemos lo que significa vivir una vida apartada de Dios y sabemos lo que significa vivir una vida junto a Él, con toda la problemática que puedas tener. No se compara nuestra vida actual con nuestra vida pasada. No tiene nada que ver la vida sin Dios con la vida con Dios, con todas las dificultades que nos toquen vivir teniéndolo a Dios en el corazón. Hay 3 o 4 que me dicen amén, los demás no sé dónde andan, La vida con Dios es otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos recuperado a nuestra fuente. Y si recuperamos a nuestra fuente, si nos encolumnamos detrás de nuestra fuente, todas las cosas van a empezar a encaminarse y todas las cosas van a empezar a salir bien, porque nos hemos vuelto aquel que no solamente nos dio la vida, sino que tiene todo para que nosotros podamos vivir los mejores días sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Póngase de pie, por favor, en esta noche.
Y quiero que ahí donde está levante sus manos al cielo y le diga: Señor, yo quiero en esta noche encaminarme detrás tuyo. Si usted reconoce que no estuvo caminando detrás de Dios, Dios estaba por un lado, usted por el otro, que usted tomaba todas las decisiones en su vida, que usted hacía la suya y después le consultaba a Dios, esta es una buena noche para decir: Señor, voy a hacer como hizo Josué, voy a encaminarme detrás tuyo, voy a dejarte al frente de mi vida, voy a ponerte adelante de toda mi vida, porque quiero ver tu bendición, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder sobrenatural manifestándose. Si en esta noche usted dice: bueno, yo dentro de todo no estoy tan bien, dígale: Señor, yo quiero estar mejor todavía. Porque en Dios nunca llegamos al final, porque en Dios nunca terminamos de crecer, en Dios nunca llegamos a lo último de lo último de lo último. Hasta que Cristo venga tendremos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que seguir entregándonos, tenemos que seguir rindiéndonos, tenemos que seguir encolumnándonos detrás de Él. Pero esta noche es una noche de decisión, esta es una noche donde Dios hará algo poderoso a través de tu vida. Y prepárate, porque el Jordán se va a abrir delante de tus propios ojos. Lo que hoy es un obstáculo, lo que hoy es un freno, lo que hoy es una traba, prepárate para ver la gloria de Dios. Si Él va adelante, prepárate para ver la gloria de Dios, porque Dios se va a manifestar con poder, porque Dios va a manifestar su gloria, y lo que estaba cerrado se va a empezar a abrir, y lo que estaba trabado se va a empezar a destrabar, y donde no había fruto vas a empezar a ver fruto, porque Dios va adelante, porque Dios va dirigiendo tus pasos, porque Dios va en el lugar que a Él le corresponde. Cuando vean pasar el arca, vayan detrás de ella. Cuando veas a Dios que te da una orden, encolumnate detrás de Dios. No te muevas por cuenta propia, no te muevas por impulso, no te muevas por sabiduría. Consultale a Dios. Josué se encerró 3 días y le dijo: Señor, ¿cómo vamos a cruzar el Jordán? Y Dios le dio una respuesta, porque el que busca a Dios lo encuentra, el que pide se le da, y el que golpea se le abre. Ese hombre que no se queda con su sabiduría, sino que dice: Señor, yo quiero ver tu mano, yo quiero ver tu respuesta, yo quiero que vos me guíes, que vos me digas por dónde ir. Ese hombre ve la mano de Dios moviéndose al frente de su vida, y Dios va a tomar tu vida como un tablero de ajedrez, y Él va a comenzar a mover las fichas de tu vida y las va a poner en posición ganadora. No habrá jaque mate contra tu vida. El que está en jaque mate es el diablo, el que está en jaque mate es la oposición, lo que está en jaque mate es lo que te frena, lo que te detiene, lo que te genera derrota. Eso cae en esta noche por una simple decisión, por una única decisión. Esa decisión desata victoria sobre tu vida, así como la desató sobre Josué, así como la desató sobre el pueblo de Israel, así la va a desatar sobre tu vida. Levantad. Yo decido caminar detrás de ti. Antes de hacer te preguntaré, antes de moverme te consultaré. Alabado sea Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los Jordanes que se levantaron van a empezar a caer en el nombre de Jesús. Van a empezar a caer en el nombre de Jesús. Si Jesús va al frente, si va detrás de la presencia de Dios, los Jordanes van a abrirse en el nombre de Jesús. Las murallas van a caer en el nombre de Jesús. Los caminos se empezarán a abrir en el nombre de Jesús. En esta noche yo quiero decirte algo. Muchas de las puertas que estaban cerradas, muchos de los caminos que parecían obstruidos, no es porque Dios no estuviera detrás de ellos, sino porque estabas trabajando y haciendo las cosas a tu manera. Porque eras vos el que tomaba las decisiones, eras vos el que ideaba y el que pensaba. Pero en esta noche, si decidís ponerte detrás de la presencia del Señor, Él mismo marcará el camino por donde debes andar y te llevará por un camino que nunca anduviste. Y te llevará por un camino que va a manifestar lo sobrenatural en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios. Y vas a ver cómo todo lo que estaba cerrado se abre. Y cómo todo lo que estaba trabado se destraba. Y cómo todo lo que parecía que no se iba a cumplir comienza a cumplirse. Porque estabas poniendo el carro adelante del caballo. Pero hoy vamos a poner las cosas en orden. Hoy vamos a decirle: yo voy a ir detrás de la presencia de Dios.
Si usted lo entendió y quiere hacerlo, levante esas manos al cielo y vamos a orar juntos. Y esto no es para tus negocios, esto es para tu familia, esto es para con tus hijos, esto es para tu matrimonio, esto es para tu trabajo, esto es para tu servicio, para tu ministerio, esto es para todas las áreas de tu vida. Quiero que repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, entiendo que tu presencia tiene que ir adelante. Así como fue con Josué, así sucederá conmigo. Así como él vio victoria, así yo veré victoria. Así como él vio un río abrirse para que el pueblo pase en tierra seca, así yo veré abrirse los caminos para poder llegar a alcanzar la bendición que vos tenés para mí. Señor Jesús, en esta noche yo decido ir detrás de tu presencia. Dígalo fuerte: yo decido ir detrás de tu presencia. Yo decido ir detrás de tu presencia. No al revés, sino yo detrás de tu presencia. Y veré tu gloria y seré guiado por ti. Y tú me darás victoria sobre mis enemigos. Y tú me darás firmeza para que no caiga, para que no tropiece, para que no resbale. Yo declaro en esta noche que lo que estaba trabado se destraba, lo que estaba cerrado se abre en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en todas las áreas de mi vida. Yo veré tu gloria y veré oportunidades sobrenaturales para mí, para mi familia y para toda la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Quiero escuchar el aplauso de gente de victoria, de gente que sabe que Dios le va a dar la victoria. Los muros se caen, los ríos se abren, las puertas se abren, y lo que Dios abre nadie lo cierra. Lo que Dios abre nadie lo cierra. Amén, amén y amén.